Hoy vamos a ver lo que es derivadas implícitas. Generalmente las derivadas implícitas son aquellas cuando la variable dependiente, que es y, no está despejada y es muy complicado de despejarla. Cuando la variable dependiente y está despejada, se le conoce como derivadas explícitas, que corresponde, por ejemplo, a esto que tenemos acá. Si vemos, y está despejada, porque dice, por ejemplo, y es igual a 3x cuadrada más 5. Acá también está despejada porque dice y es igual a raíz cuadrada de x más 4. Y finalmente abajo también está despejada porque dice y es igual a 3 menos x cuadrada más x cúbica. Siempre la variable dependiente está despejada. Entonces, cuando esté despejada se le conoce como derivada explícita. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos encontremos con ecuaciones que la variable dependiente no está despejada y es complicada de despejar, entonces para eso vamos a utilizar las derivadas implícitas. Porque en algunos casos sí se puede despejar, pero es complicado, y en algunos casos sí va a ser imposible despejarlo. Entonces recordemos que para que podamos aplicar derivadas explícitas, y, que es la variable dependiente, debería estar despejada. Entonces, si no podemos despejar y, eso quiere decir que no vamos a poder aplicar la derivada explícita. Y la derivada explícita es las derivadas que ya venimos haciendo desde los temas pasados. Entonces, como no vamos a poder despejar y, entonces por eso se utiliza las derivadas implícitas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, estos, y ahorita vamos a ver que es algo complicado despejar y. Por ejemplo, en el primer caso, no es imposible, pero sí nos lleva un poquito de tiempo despejarlo. O, bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, despejo y cuadrada, me quedaría como 4 menos x cuadrada. Y aquí finalmente despejo y, que quedaría como raíz de 4 menos x cuadrada. Ya la convertí en derivada explícita. Esto ya lo podría derivar por los métodos anteriores que ya conocemos. Pero, pues para no hacer esto, podemos aplicar la derivada implícita desde acá. Vamos a ver entonces ahora el siguiente ejemplo. Si vemos, tenemos varias y. Tenemos una y que está acá y otra y que está acá. Y que están una de forma lineal y la otra de forma cuadrática. Entonces, para despejar eso es prácticamente imposible porque tendríamos que utilizar la factorización y al final pues nos van a quedar dos términos de los cuales no podemos sacar uno y dejarlo explícito como esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a intentarlo. Entonces dejo xy menos y cuadrada es igual a 2x menos x cuadrada. Aquí voy a factorizar, entonces quedaría como y por x menos y igual a 2x menos x cuadrado. Entonces vemos que aquí tengo una y acá tengo otra y. No la puedo dejar de una forma que solamente sea y. Entonces, como no la puedo dejar de forma explícita, es por eso que vamos a aplicar los métodos de derivadas
implícita. ¿Por qué? Porque no podemos despejar y dejarla solita. Entonces, para estos casos es cuando utilizamos derivadas implícitas. Anteriormente habíamos visto que las notaciones de las derivadas eran las siguientes. ¿Ok? Esto quiere decir, o sea, estas tres notaciones son equivalentes. Y generalmente en este tipo de derivadas se utilizan estas dos, ya sea y' o de y sobre dx. Vamos a concentrarnos ahorita en esta. Esta de y sobre dx, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que yo estoy derivando a la función y con respecto a la variable x. Eso es lo que quiere decir esta notación. Derivada de la función y con respecto de x o derivada de y con respecto de x. Recordemos que como antes teníamos, por ejemplo, esto, simplemente hacíamos lo siguiente. Por ejemplo, la derivada de esto, la derivada de y, recordemos que es 1 de y igual, y para 2x cuadrada, esto era 4x por dx. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no aparecía esta dx? Porque utilizábamos esta notación. Y vemos ahorita, aquí como es 1 lo podemos omitir. Y vemos ahorita que si yo paso para acá, esto va a quedar de y sobre dx es igual a 4x. Y ya llegué a la notación que tenía anteriormente o que ya habíamos aprendido a hacer. Sin embargo, en este caso, como ya no estamos derivando implícitamente, vamos a utilizar esta misma notación, pero ahorita vamos a ver que no siempre vamos a utilizar dy sobre dx, sino que también vamos a utilizar dx sobre dx. ¿Por qué? Porque como ya estamos derivando tanto a x como a y, entonces cuando derivemos a x vamos a utilizar esto y cuando derivemos a y vamos a utilizar esta otra notación. Ok, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo. Entonces, si yo derivo a x, tengo que utilizar dx sobre dx, porque estoy derivando a x con respecto de ella misma. Es por eso que dice dx sobre dx. Cuando yo esté derivando a y, entonces será dy sobre dx, porque estoy derivando a y con respecto de la variable x. ¿Ok? Y aquí es algo interesante, porque dx sobre dx es igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo para que aprendamos a esto. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener que yo tuviese x más y igual a 4. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Recordemos que cuando yo derivo x, tengo dx sobre dx. Entonces, aquí tengo la regla de la suma, es decir, primero tengo que derivar a x, luego sumarle la derivada de y. Y por último, la derivada de una constante. Aquí para derivar tanto a x como a y se aplican las mismas reglas que ya conocemos, la regla de la potencia, la regla de la constante, la regla de la variable, todas esas se aplican. Solamente lo único que va a cambiar es la notación de la derivada. Recordemos entonces que si yo derivo a x, esto, la derivada de x, recordemos que es 1 de x sobre dx. ¿Por qué? Porque estoy derivando x con respecto de ella misma, por eso es dx sobre dx. Más, aplicando la regla de la suma, y ahora voy a derivar a y. La derivada de y es lo mismo 1, pero aquí va a ser de y sobre dx. ¿Por qué? Porque estoy derivando a y con respecto de x.
igual, y la derivada de una constante pues es 0. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta de estas variables. Como yo derivé x, me dio ese resultado. Como yo derivé y, me da este resultado. Ahora, esto lo voy a simplificar. Generalmente de x sobre dx no se pone porque ustedes saben que es igual a 1. Y cuando algo es igual a 1 lo podemos omitir. Es decir, que me quedaría 1 por 1 más el 1, pues recuerden que lo podemos omitir. Este 1 lo podemos omitir. Solamente dejo dy sobre dx. 1 por 1, pues esto me va a dar 1. Entonces quedaría como 1 más dy sobre dx igual a 0. Recordemos que lo que yo estoy buscando es la derivada de y. Entonces, esto representa la derivada de y con respecto de x. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es despejarla. Y entonces este 1 lo paso al otro lado. Entonces va a quedar dy sobre dx es igual, como pasa al otro lado, pues menos 1. Entonces, esta sería la forma de derivar de forma implícita. ¿Ok? Este es un video que solamente estoy introduciendo para ver qué son las derivadas implícitas. En un siguiente video voy a subir más ejemplos con estas funciones que vemos aquí. Entonces, y con otras funciones un poquito más complicadas, un poquito más fácil. Entonces, hasta ahorita dejamos este video aquí para que no se haga muy largo. Y con este ejemplo, pues terminamos la definición de derivadas implícitas. Y en el otro video ya vamos a ver ejemplos aplicados. ¿Ok? Entonces es todo y nos vemos en el siguiente video.